Vamos a comenzar con un tema bien interesante, parte también de lo clásico que hacemos a final de semana. Desde el 2010 existe un proyecto en el Congreso Nacional, pero en Chile no cuenta actualmente con la legislación que regule el teletrabajo. En este escenario, la INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad y Propiedad Industrial, diseñó una modalidad que permite a los funcionarios trabajar 4 días desde la casa y uno de manera presencial, con el fin de conciliar de mejor manera la vida laboral. Vamos a conversar con Maximiliano Santa Cruz, director nacional de INAPI, finalista 2017 de Aboni Innovación Pública, Laboratorio de Gobierno. Maximiliano, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, antes que todo, cuéntanos INAPI, porque hay mucha gente que nos puede estar viendo que no tiene mucha conexión o no conoce mucho cuál es el trabajo importante que hace INAPI. A ver, en resumen, en simple, INAPI es la Oficina de Marcas y Patentes de Chile. Es la oficina donde cualquier inventor, sea una empresa, universidad o persona, va a registrar sus inventos a cambio de un derecho exclusivo, donde cualquier empresa o persona puede registrar su marca de todos los productos que consumimos, por ejemplo. Los diseñadores industriales registran sus diseños, o las asociaciones, por ejemplo, productores que tienen denominación de origen, van a registrar ahí sus dulces de la Ligua, alfarería de Quinchabalí, el atún de Isla de Pascua, etcétera. Todos los países tienen una oficina de propiedad industrial, todos los países del mundo, porque es un tema muy armonizado, es decir, todos los países tienen un interés en la propiedad intelectual, en proteger lo que son las creaciones del intelecto, y existen muchos tratados de propiedad intelectual en el mundo, y por lo tanto todas las oficinas, por supuesto que todo el mundo de Latinoamérica tiene un INAPI. Maximiliano, y ustedes están patentando un tema bien importante, bien interesante, que ya está bastante desarrollado a nivel internacional, pero como repartición pública están marcando un hito. Hablamos del teletrabajo. ¿Cómo han podido incorporar y en qué modalidad también han llevado a cabo esto? A ver, efectivamente, nosotros desde hace muchos años veníamos promoviendo la idea de incorporar el teletrabajo dentro de INAPI. Y no se había podido hacer porque INAPI, que es una institución pública, se rige por la ley que rige a todo el sector público, que es el Estatuto Administrativo, y que exige a todos los funcionarios públicos marcar tarjeta, básicamente cumplir con lo que se llama una jornada laboral. Y por lo tanto, como el Estatuto Administrativo es una ley, para que INAPI pudiera teletrabajar había que modificar la ley, o sea, había que implementarlo legalmente. Y esa había sido la piedra de tope. Ahora, nosotros veníamos promoviendo esto porque el instituto es un instituto que trabaja muy bien, o sea, y es altamente profesionalizado. Cada vez que llega una marca y una patente hay que examinarla, a ver si cumple con los requisitos. Hay todo un proceso, no es solamente inscribir no es llegar a inscribir, depositar una marca, una patente, un diseño. Claro. Alguien deposita una marca, la pide y hay que compararla con todas las marcas que existen anteriormente para que no se parezca a otra. Y ver que esa marca realmente debería constituirse en tal, o sea, que es suficientemente distintiva. Un invento, cuando llega INAPI pidiendo una patente, hay que ver si es que es novedoso, si tiene altura inventiva, aplicación industrial. Y muchas veces esto toma para una marca unos 3 meses, que es un tiempo bastante bueno en el mundo, muy tiempo récord. Pero para patentes toma 3 años y medio, 4 años. ¿Y con ese trabajo, el teletrabajo, tiene un espacio? Entonces, bueno, nos pasaba que nuestros examinadores son muy cotizados por el sector privado. Son personas altamente capacitadas y por lo tanto había mucha fuga de cerebro. Y nosotros para mantener a estas personas que tienen un trabajo que es bastante especializado, muy de escritorio, no podemos subirles el sueldo todo lo que quisiéramos y se lo merecen por lo demás. Entonces lo que empezamos a hacer fue buscar otros incentivos que no fueran simplemente monetarios, es decir, subir sueldos. Y comenzamos, por ejemplo, instituyendo en el instituto lo que se llama la flexibilidad horaria, es decir, darle a la gente flexibilidad para que lleguen, tengan un margen de 2 horas para llegar a la oficina y dependiendo de eso a qué horas van a salir. Y funcionó muy bien. O sea, la gente se lo tomó muy bien, fue muy bienvenido. Bueno, y cuando dijimos teletrabajo, nos dijeron no se puede, modificación legal. Pero después de unos años, ocurrió que el año 2016 se empezaron a alinear los astros, hablamos nuevamente con Contraloría y la misma Contraloría nos dijo, mira, ¿por qué no hablan con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Presupuestos para incorporar en la modificación legal en la ley de reajuste presupuestario? Y hicimos eso. El Ministerio de Hacienda nos apoyó mucho en ese entonces y la Dirección de Presupuestos también. A fines del 2016 se hizo una excepción al Estatuto Administrativo solamente para INAPI, donde se nos autorizó a que el 10% de INAPI pudiera teletrabajar mediante una resolución del director nacional.
y se exceptuaban ciertas funciones, por ejemplo, las funciones directivas. Claro, ¿con qué formato se está dando esa modalidad? Bueno, la ley nos autorizó y lo que hacemos es que sacamos una resolución para regular el teletrabajo. Es muy regulado, muy reglamentado. Y después de regular el teletrabajo, los teletrabajadores firman un acuerdo con la institución que los compromete a ciertas cosas y INAPI también los compromete a ciertas cosas. Y ha funcionado muy bien. Ahora, para el Congreso y el gobierno nos dieron esta excepción a INAPI porque veníamos preparándonos desde hace mucho tiempo. Teníamos condiciones muy buenas para teletrabajar. Nosotros trabajamos sobre plataformas informáticas, tecnológicas muy sólidas. Sabemos todo lo que hacen nuestros examinadores, o sea, podemos medir muy bien y por lo tanto teníamos una línea base muy buena para saber cuánto produce un teletrabajador, porque un teletrabajador se fue a su casa y ya no tiene que estar sentado ahí las 8 horas de una jornada laboral, sino que más bien se le exige productividad. Y ellos organizan su tiempo como ellos quieran. ¿Se mantienen los niveles de productividad con este formato de días donde se está en las oficinas de INAPI y se está también en la casa? Sí, a ver, lo que hicimos fue medir, la Dirección de Presupuesto empezó a medir 2 factores junto con la Universidad de Chile. Uno, productividad y lo otro, conciliación de la vida familiar o la vida personal con trabajo. En el primer aspecto subió en un 13% la productividad en promedio de todas las personas que se fueron a teletrabajar, este 10%. Nosotros somos 180 funcionarios. Y en materia de conciliación de la vida personal y trabajo, se midieron con unos más o menos 50 indicadores y son fantásticos, los resultados son impresionantes. O sea, a estas personas realmente les cambió la vida en muchos aspectos. Me imagino que estas dos dimensiones también están conectadas, que la posibilidad de estar con la familia, de estar en un ambiente fuera de una oficina, ayuda a la productividad. ¿Se sintió eso en ese 13% de alza? A ver, cuando la Dirección de Presupuesto de la Universidad de Chile empezaron a medir estos 17 teletrabajadores, era un número muy bajo para sacar conclusiones demasiado tajantes, pero los resultados fueron esos. Y claro, nosotros suponíamos que teniendo funcionarios más felices, más satisfechos, podía aumentar la productividad. Y fue el caso. Y fue el caso. Ahora, cuando el Congreso autorizó a INAPI a que el 10% de sus trabajadores pudieran teletrabajar, nos dijo: ustedes van a tener que reportar a la Comisión Mixta de Presupuesto después de un tiempo y nos tienen que contar cómo les fue. Ocurrió que con los resultados preliminares del piloto, el Congreso amplió el permiso y lo subió de un 10% a un 35%. O sea, de un 10% de la plana de 180 trabajadores a 35. Hoy día tenemos, claro, un poquito más de un tercio de los trabajadores de INAPI están teletrabajando. Tuvimos más postulantes que cupos, lo que habla bien del piloto, pero yo espero que en el futuro se expanda. Ahora, es importante entender que esto es voluntario. Son los mismos trabajadores los que postulan a teletrabajar, tienen que tener buenas calificaciones. Se les da la opción, digamos. Se les da la opción. O sea, esto no es una imposición de INAPI. Ellos postulan, tienen que cumplir con ciertos requisitos y si es que cumplen con esos requisitos pueden irse a teletrabajar. Ahí es muy importante, por ejemplo, que las condiciones sean que tengan buen internet, manejan mucha documentación, expedientes que son digitales muy pesados. Tienen que tener también condiciones de higiene y seguridad en el lugar donde van a trabajar. Y ahí fuimos muy cuidadosos. Le preguntamos a nuestra mutualidad si es que esto se podía hacer y nos respondieron. Afortunadamente nos dijeron, por supuesto que se puede hacer. Lo que sí tiene que hacer INAPI es velar porque se cumplan las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Así que un prevencionista de riesgo de INAPI va a las casas de estas personas, revisa y dice sí. Y hubo casos donde no se cumplían estas cosas. Ahora, lo interesante es que muchos de estos problemas se solucionaron. Había una persona, por ejemplo, que vivía en un edificio y el edificio no tenía lo que se llama, parece, un reglamento de seguridad. Los edificios tienen que tener esto y no existía. Y esta persona, con ayuda de INAPI, puso de acuerdo a todos los vecinos y sacaron su reglamento de seguridad. Tuvieron que llegar a ese punto. Entonces, han pasado historias muy lindas con esto. Y la gente está muy entusiasmada, les encantó el proyecto. Entre las cosas que midió la Universidad de Chile con la Dirección de Presupuesto en cuanto a conciliación, los funcionarios hoy día se sienten mucho más parte de INAPI, o sea, están mucho más fidelizados con nosotros, disminuyó las ganas de irse de la institución, es decir, están mucho más comprometidos con la institución, o sea, son funcionarios mucho más felices. Son las ventajas también que tiene el teletrabajo, se está viviendo aquí en una repartición pública y eso es lo relevante, algo que por supuesto ya afuera se está viviendo con bastante fuerza. Se nos acaba el tiempo, Maximiliano, te agradecemos mucho acompañarnos, contarnos lo que fue esta visión que tuvo INAPI y por supuesto todo el éxito para seguir trabajando en esto y otros puntos. Muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien, cuídate. Muy bien.